Hola, hola a todas, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando a ver, un minuto, voy a quitarle el volumen a esto. Listo. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos el zhut de estudiar Melahim Bet. Hola, Mora, ¿cómo estás? Tenemos el zhut de estudiar Melahim Bet. Estamos ahora en el principio del Perek. Hablamos ya un poquito y yo espero que con hoy podamos acabar dentro de lo que cabe acabar, porque la Torah es infinita y nunca se acaba. El tratar de entender un poquitito, así como se dice en Ibrit, la puntita de la letra Yud, de qué es lo que está pasando ahora con Eliyahu Hanaví. Vamos a hacer un pequeño repaso para tratar de recordarnos. Eliyahu Hanaví tiene una desaparición física diferente al resto de la humanidad. Hubieron personas que tuvieron una desaparición física parecida a él. Hablamos de uno en especial que se llamaba Hanoch y explicamos la semana pasada cuál es la diferencia básica entre Hanoch y Eliyahu Hanaví, que Hanoch desapareció y ya no vino más, pero Eliyahu Hanaví continúa una relación cercana al pueblo de Israel, incluso después de una desaparición física que existió en él. Y en relación a eso, Hazal hablan un poquitito de Hanoch, hablamos la semana pasada, y vamos a tratar de extender un poquitito qué es lo que Hazal explican sobre esta cosa tan diferente y tan rara al resto de la humanidad en relación a esta desaparición física que tiene Eliyahu. Pero antes de esto, Eliyahu decide pasar por algunos lugares que la semana pasada explicamos algunos mefarshim que tienen en común estos lugares que van a Gilgal, a Bet-Kel, a Jericó, y su desaparición física se realiza en el Yardén, que es la frontera en la salida de Eretz Israel. ¿Y qué tiene en común lo que la Gemara argumenta, lo que la Gemara debate de diferentes opiniones, qué era lo que ellos estaban hablando cuando ellos se separaron? Y de ahí los jajamim aprenden de que hay un tema de que cuando una persona se va a despedir de otra persona, que se despida Bidbar Torah, que no hable cosas tontas, sino que se despida hablando de Torah, que eso lo aprendemos de Eliyahu Hanaví con Elisha, que cuando se despidieron estaban hablando Dibre Torah. Y tratamos de explicar un poquitito, un concepto generalizado de eso, de los lugares básicamente y de la plática. Y la conclusión, así como a grandes rasgos, es de que técnicamente la capacidad que tiene un yudí de poder meter, de poder inculcar, de poder inyectar dentro del mundo físico una capacidad de divinidad o una fuerza espiritual dentro de la parte física. Esa es la verajá y la función que tenemos los Yudim de hacer en este mundo. Y hoy vamos a tratar de explicar un poquito el punto de vista del Radak, de la Barbanel y del Malbim, que son jajamim que tratan de explicar un poquito qué fue esta cosa que Eliyahu Hanaví se desaparece, o qué fue lo que en realidad pasó con su cuerpo, cómo es, si es un cuerpo que todavía él sigue vivo en algún lugar. Entonces, el Abarbanel opina eso. El Abarbanel es un mefaresh, don Isaac Abarbanel, que dicen que él fue rey por un día en el imperio con los españoles. Él vivió en la época de la reina Isabel la Católica, la reyaíta esta que fue la que hizo la Inquisición junto con su esposo, y él se lo llamaba Don Isaac Abarbanel porque él había tenido el mérito de tener ese título nobiliario en España. Pero él hizo perushim, varios perushim sobre el Tanaj. El perush de él básicamente se destaca, vamos a decirlo de alguna forma, no es el único, pero hay varios mefarshim que empiezan a establecer un montón de preguntas y después tratan de ir explicando las preguntas. A veces contestan varias preguntas juntas, a veces contestan pregunta por pregunta, y después va diciendo, con esta respuesta ya te contesté la pregunta 1, 2, 3, 4, no sé. El Abarbanel, frente a este cuestionamiento tan fuerte que cualquier persona que lo lee le llama mucho la atención, cómo es esta desaparición tan rara de Eliyahu Hanaví, y el segundo planteamiento que nosotros hicimos es
de que si en verdad es que Eliyahu Anabí llegó a un nivel de espiritualidad tan grande, ¿cómo es posible que digamos nosotros que él llegó a un nivel espiritual mayor que Moshe Rabenu? Y tratar de entender un poquitito de eso. También el que habla un poquito de eso es el Baal Akedat Don Itzhak Arramó. No el del Maguen Abraham, el que es Moshe Isserlich, ¿no? Ese es otro. Y algunos mefarshim, Rabbi Tzadok Cohen Milublin, que también hablamos, y de otros mefarshim. Cada quien tiene un punto de vista diferente. Básicamente, aquí lo que se plantea es ¿cuál es el concepto? La verdad, justo Mina Shammai, cuando estaba leyendo los libros, dije, justo ayer hablamos un poquito en Shira Shirim de lo que le representa una desaparición física, y hoy aquí otra vez aparece en el Tanaj Mina Shammai, que nos tocó justo 2 días seguidos estudiar una cosa que produce tristeza en la persona, que es la idea de la muerte. La muerte en nosotros, bueno, en mí, genera un sentimiento de angustia, un sentimiento como de falta de control, como de que uno se siente como muy impotente frente a esa idea. Pero bueno, Jajamim cambian un poco el switch de la cabeza de nosotros en relación a eso, y más que más cuando se habla de gente que es grande, que tiene un nivel de tzidkut muy, muy elevado, la interpretación del desprendimiento entre el alma y el cuerpo es muy, muy diferente como Hazal lo ven a como nosotros lo vemos en la vida en general. Nosotros, lo último que nosotros dijimos es de que estos lugares, en especial donde ellos fueron lugares donde hay una relación entre la materia y el espíritu, y de alguna forma la persona o las personas que vivieron en ese lugar o que tuvieron kesher con ese lugar lograron separar o lograron transformar esa relación entre el cuerpo y el alma. Lo único que me parece que no lo dije la otra vez es que hay una situación un poco como parecida entre esta plática que tiene Elisha con Eliyahu y no parecida, vamos a decir, a lo mejor parecida pero muy distinta, entre la plática que también tiene Naomi con Ruth y Orpá. También Eliyahu le dice a Elisha, vete, como para alejarlo de él, y Elisha muestra una terquedad, una voluntad muy férrea de no abandonar a su maestro, y gracias a eso continúa. Y con Ruth, Naomi y Orpá vemos una situación parecida. Orpá les dice, ya no tienen sentido que se queden conmigo, sus esposos se murieron, mi esposo también se murió, ya váyanse a su lugar. Y ellas ambas en un principio tienen una insistencia bastante fuerte, pero después Orpá se va a donde se va y termina como termina. Y como dice ahí el pasuk en la Megilá de Ruth, Ruth dabkaba, Ruth se le pegó, Ruth siguió siendo muy terca en eso, y gracias a esa terquedad logró lo que logró. Con Elisha y con Eliyahu vemos lo mismo. Eliyahu trata de disuadir a Elisha y de decirle, ya vete, y Elisha dice, te juro que no me voy a ir, me voy a quedar contigo, y gracias a eso después tiene el zhut de que se cumpla en él esa tefilá que hace Eliyahu por él, que él le solicita, yo quiero pedirte, yo quiero tener el doble de Nebuá que tú, quiero tener el doble de capacidad, que también sobre eso Hazal hablan y dicen, parecería un bikush, una bakashá, un pedido, una petición bastante insolente por parte de Elisha pedirle eso a Eliyahu Anabí, pero no se consideró eso una insolencia, al contrario, se consideró eso una voluntad muy grande de acercamiento a Hashem, y una picardía de Elisha muy grande de poder aprovechar esta oportunidad que ya no tuvo antes y ya no iba a volver a tener nunca más. Creo que en eso más o menos nosotros dijimos la importancia que tiene de ser akshan, de ser terco, cuando estamos hablando de cosas que son del Shammai. Me parece que también trajimos el ejemplo de Hillel, que terco que era, no lo dejaban entrar, entonces iba a estudiar Torah en el techo. No tiene que haber, nosotros no tenemos que considerar un impedimento cuando es hacer una mitzvah, no tenemos que considerar
que, bueno, Hashem no quiere que haga una mitzvah. No, eso no puede estar en nuestras cabezas. En nuestras cosas físicas, no sé, quiero lograr, yo qué sé, hacer un pastel. Y lo hice una vez, 2 veces, 3 veces, no me sale. Bueno, entonces está bien, a lo mejor no nací para hacer pasteles. Igual la Torah, lo vimos que en Shara, Bitajón de Rabenu Bajie, dice eso no es motivo para dejar de insistir en algo que para uno es importante. Pero bueno, en una cosa material no pasaría nada. Si uno dice, bueno, ya, te saltó, te sale más, mejor, más fácil, compra el pastel y listo. Pero en cosas espirituales, ¿verdad? Y que ese pensamiento no puede ni siquiera cruzarse en la cabeza de nosotros, porque cuando una persona quiere hacer algo, tiene que seguir y tiene que ser insistente en esa cosa y no dejarse disuadir y decir, bueno, Hashem no quiere que la haga, eso no existe, no pasa. En mitzvot, en cosas buenas, eso no pasa. Ahora me acordé un más que conté, que escuché una vez de Rabbi Isser Zalman Meltzer, uno de los grandes, creo que era tío de Rav Shach, me parece, que él logró también sobrevivir la Shoah o viajó antes a Israel, no sé si fue entre la primera y la segunda, él vivió en Israel. Entonces cuentan que él cuando ya era más anciano, era bastante delicado de los pulmones, él sufría mucho de, no sé si de pulmonía o de neumonía, no sé bien, y los médicos le habían recetado en ese momento, no sé si hoy es médicamente aceptable, pero bueno, que él tenía que tomar todos los días leche caliente. Yo me imagino que la situación médica de él era algo de flemas, me imagino yo, porque en Rusia, yo me acuerdo, ahora que estoy diciendo esto, me acuerdo de mi bobe, Alea Shalom, la mamá de mi mamá, que era rusa. Ella decía que cuando una persona estaba con gripa y tenía así tos y flemas y así mucosidad en su pecho, para poder despegar toda esa mucosidad había que tomar leche caliente. Entonces eso generaba que se despegue, no sé. La verdad es que me parece de que hoy médicamente lo primero que te dicen cuando tu hijo o tu bebé tiene tos es que no le quiten los lácteos. Pero bueno, antes se acostumbraba a eso. Ahora, estamos hablando en Jerusalén en los años 50, donde todavía estaba bajo dominio árabe Jerusalén y era muy dificultoso, 50, 60, entonces era muy difícil conseguir leche y había bombardeos y un montón de cosas. Pero bueno, la familia de Rabbi Isser Zalman Meltzer quería mucho conseguirle leche. Entonces, ellos buscaban alternativas y había en el hospital Shaare Zedek que nosotros conocemos hoy en día, en los años 50, 60, era un midrash, era como un lugar muy descampado. Ya había hospital, no era el hospital que es hoy. Las que tuvieron el shut de ir hace poquito a Israel y estar por la Shuna de Beit Bagan, habrán visto que está en continua remodelación ese hospital, Baruch Hashem. Y me dijo mi hija que Baruch Hashem se alivió en abril del 2020, ya le tocó estrenar la Mahlaka nueva de Yoldot, la parte nueva de maternidad. Cuando yo viajé hace casi 2 años a Israel, cuando mi hija Debbie se alivió, estaba en construcción. Y ya Baruch Hashem, Itpateach, Baruch Hashem, como en Israel se desarrollan las construcciones y todo, Baruch Hashem. Pero estamos hablando de los años 50, 60. Estaba un hospitalito que se llamaba Shaare Zedek, y junto al hospital había como una granjita donde ahí habían gallinas y vacas y todo, y el hospital tomaba los huevos y la leche y elaboraban comida para las personas que estaban internadas en el hospital, para que les salga más barato, no tenían que ir a comprar la leche. Entonces mandaban generalmente gente que les saque leche de ahí, le pedían permiso a la gente del hospital y la gente del hospital muy gustosa le daba. Ahora, no había refris, no había nada. Entonces, todos los días había que ir y buscar la leche, hervirla para darle de tomar al Rab. Ok, el Rab, en la familia del Rab, que continuaba en el legado del Gaón Mivilna, el Gaón Mivilna era muy macpid de que no se utilizaran líquidos que habían quedado descubiertos. Entonces, hoy en día, ustedes saben, alágicamente hoy en día esa alajá no se aplica, porque la alajá de tapar los líquidos es una alajá que derivó de que en la antigüedad se podían venir serpientes y probar la comida desde que la gente dejaba destapada, y una serpiente que había tomado a lo mejor agua de un lugar que estaba abierto, o agua o cualquier mashke que esté abierto,
entonces podía dejarle a ese líquido un veneno. Entonces, por sacanat nefayot, no se tomaba un líquido que había permanecido al descubierto. Pero hoy en día, que vivimos en casas donde no hay serpientes ni nada, no se aplica esta alajá. Pero el Gaón mi Vilna opinaba de que si Jajamín pusieron esa tacaná, aunque hoy en día no exista el motivo por el cual esa tacaná, la tacaná omedet vimkoma. Hay alajot que así es. Por ejemplo, en el caso del líquido no se aplica. El que quiera hacer jumra, como vamos a ver la historia de Rabbi Isser Samen Metzer, perfecto. Pero para una persona tiene que saber las alajot cómo son. Ahora, hoy en día sí hay alajot que aunque el motivo de esa alajá no se aplica, la alajá continúa porque tiene tequifut, las alajot que Hazal pusieron tienen persistencia hasta el día de hoy. Hay que saber cuál sí y cuál no y estudiar bien cada cosa. No sé, a ver, pensemos en alguna alajá ahorita. Por ejemplo, la alajá que no se toman medicinas en Shabbat, no se toma una medicina, al menos hay que estudiar bien, si uno le duele la cabeza y por culpa de ese dolor la persona se acostaría, entonces sí se toma medicina. Pero ¿cuál es el motivo de no tomar la medicina en Shabbat? De que en la antigüedad no existían medicinas en pastillas. La gente se iba a tomar una medicina, se iba a ir al campo, iba a arrancar, que no se puede hacer eso en Shabbat, las plantitas, las iba a machacar y iba a hacer muchas melajot en Shabbat prohibidas. Pero la alajá esa de la medicina, aunque hoy en día no iríamos a lictosh, a aplastar hierbas o especias, la alajá de la medicina continúa. Obviamente hay que estudiar la alajá, no hay que saber bien. Veder claro, cuando es un dolor que molesta, Hazal permiten cada quien que cheque con su rab. Pero bueno, el rab, en la casa del rab Meltzer, se cuidaban mucho de no ingerir ningún alimento que haya estado destapado. ¿Está bien? Como había siempre gente que se ofrecía para ir a buscarle la leche al rab, hubo un día que una persona fue muy temprano en la mañana y le tomó el recipiente vacío, le trajo la leche vacía y se la dejó y nadie había puesto atención a eso. Cuando llegó la señora Caniré, se había ido al mercado, cuando llegó vio que el líquido estaba destapado. Entonces dijo, uy, mi esposo es muy macpid de no ingerir ningún líquido que haya estado destapado. Pero ¿qué hago ahora? La leche la necesita mi esposo para tomar porque pues es algo médico. Yo no le voy a decir nada de que estuvo un tiempo destapada la leche y la puso a hervir. Entonces, las personas que somos viejitas, sabemos, bueno, no tan viejitas, las personas que han hecho en algún momento un polvito con flan, saben que la leche cuando hierve, sube, bulle y llega a un tope de la olla y después se desparrama. Con la leche pasa eso, aunque no hagamos flan. Hace muchos años a mí me tocaba esa función de cuidar en Argentina la leche cuando la poníamos a hervir, porque no había Jalab Israel, entonces había que contratar un lechero que iba ahí al campo y los domingos traía la leche. Imagínense qué sanitización había, ¿no? Pero bueno, Baruch Hashem nacimos, bueno, no sé si a mis hermanos les tocó, a mi Badai me tocó, no hubo ningún problema con eso. Entonces, nada, ni pasteurización ni nada, nada más era hervir la leche, deseo. Y había que ser muy cuidadoso y cuidadito porque cuando la leche se desparrama se ensucia todo y si a mí me pasaba por una falta de cuidado, pues yo tenía que limpiar todo ese desastre que se hace. Pero la rabanit pone la leche a hervir para darle al rab y el rab está estudiando ahí en la casa y la rabanit pone la leche a hervir. Mientras tanto golpea a alguien la puerta y pide una tzedaká y la rabanit tenía un billete caniré grande, entonces el pobre se tardó hasta que fue, consiguió cambio, volvió. ¿Qué pasa? La leche se desparrama. Cuando la leche se desparrama empieza a haber un olor a quemado. Entonces la rabanit va rápido y apaga el fuego. Entonces Rabbi Isser Zalman le dice, la rabanit se llamaba Beile Inda. Le dice, Beile Inda, ¿qué pasó? Nada, vino una persona a darse de acá y le dice de acá. Beile Inda, ¿qué pasó? Se desparramó, se desbordó la leche. Beleinda, ¿por qué se desparramó la leche? Porque vino una ni y pidió acá y no tenía cambio y yo me tardé hasta que fui, busqué y él vino y regresó, me descuidé, se desparramó la leche. Entonces Rabbi Zalman Meltzer le dice a la esposa,
Beleinda, la leche no se desparrama cuando uno hace una mitzvah. La leche se desparrama cuando uno hace una verá. Cómo Hashem cuida a los tzadikim en cosas, ni siquiera es verá bijlal. Es decir, para el nivel de ellos, entendió, por mitzvot le quiso enseñar, y eso es una enseñanza también para nosotros, por eso me gustó este más, por mitzvot no pasan las cosas malas. Uno no puede decir, justo estaba dándote de acá y por culpa que dice de acá se me desparramó, se me desbordó la leche. No, eso no pasa. Pero bueno, no sé a qué vino todo este cuento. Bueno, no me acuerdo. La cosa es de que en la filosofía de vida, eso que nosotros tenemos que tener, tenemos que ser akshanim y no dejarnos vencer por dificultades frente a cosas, a eso vino, que frente a cosas buenas no vienen cosas malas por cosas buenas, sino adraba. Siempre vienen cosas buenas cuando uno se enterca en hacer estas cosas que son cosas buenas. Entonces nosotros empezamos a hablar un poquito de las semejanzas que tiene Eliyahu Anabí y Moshe Rabenu. Y con eso hoy quiero continuar con eso y ver, y me parece que también lo dijimos, no me acuerdo, si el koach de Eliyahu Anabí era un koach de tfilá o un koach de Torah. Nosotros me parece que dijimos que el koach de Elisha es un koach de tfilá, y el koach y la fortaleza, la fuerza que básicamente describe a Eliyahu Anabí es el koach de Hashivut, de Talmud Torah, de estudiar la Torah. De hecho, en la Gemara, cuando habla de situaciones de que no se sabe cuál es la respuesta correcta porque hay discusiones en Hazal y quedan en el aire, la respuesta que se da se llama Teiku. Taf Yud Kuf Vav. Tishvi, Taf, Tishvi es Eliyahu Anabí, y Etaret va a decir la conclusión, Kuf, Kushiot, Vav, Bebeayot, y situaciones problemáticas. Es decir, Eliyahu Anabí va a ser el consultor, el Meishiv, cuando venga el Mashiach, de todas las preguntas que queden en el aire de que hay hoy en día, Eliyahu Anabí va a ser el que la va a contestar. Quiere decir que Eliyahu Anabí, al margen de ser una persona que ayuda al pueblo de Israel y de ser un malaj que viene a testimoniar cada vez que los Yudim se hacen Brit Milá para corresponder la parte acusatoria que él tuvo antes de morirse. Perdón, yo pensé que le había bajado el volumen, pero creo que no le bajé nada del volumen. Espérame un minutito. Aquí. Ahora sí me parece. Ok, perdón. Entonces, Eliyahu Anabí representa el Koach HaTorah. Igual que Moshe Rabenu, que es el que representa el Koach de la Torah Shevichtav. Y en similitudes, vemos, número 1, ambos son representantes de la Torah. Número 2, ambos tuvieron una desaparición que si bien la de Moshe Rabenu no fue como la de Eliyahu Anabí, porque la Torah testimonia que Moshe falleció, pero nadie sabe dónde Moshe está enterrado. ¿Y quién se ocupó del sepelio de Moshe Rabenu? Jajamim dicen que Boreolam se ocupó. Entonces, también su cuerpo tuvo que haber pasado una transformación espiritual distinta al resto de la gente, porque si Boreolam fue el que se ocupó de enterrar a Moshe Rabenu, él y los malajim, entonces el cuerpo de Moshe Rabenu también tuvo algún tipo de transformación espiritual. De hecho, nadie sabe dónde está enterrado, y Moshe Rabenu fue la única persona que tuvo esa capacidad de poder subir al Shamaim 3 veces 40 días y 40 noches. Entonces, sí vemos de que hay cosas en común, pero la cosa más significativa en común es que ambos tienen esa desaparición física muy cerca de la frontera con Israel. Moshe Rabenu no puede entrar a Israel y Eliyahu Anabí decide salirse de Israel para que le pase eso. Como que de alguna forma el Abarbanel y otros Jajamim encontraron esa cosa parecida entre ambos, que es más o menos en lugares muy, muy parecidos, donde Moshe Rabenu se despide del pueblo y donde aparentemente fallece, que es cerca de Arnebó, por ahí, no se sabe bien dónde es el lugar, tiene que ser técnicamente bastante cerca de la frontera con Israel enfrente de El Yardén. Y Eliyahu Anabí, su desaparición física también ocurre en lo que es dentro del Yardén. Y en ambos,
ahora surge la pregunta que Hazal se hacen es, entonces, como Eliyahu en ese tipo de desaparición tenía un nivel espiritual superior al de Moshe Rabenu, y los Jajamín dicen que no. Moshe Rabenu lo Kam Naví que Moshe. No hubo una persona que llegó a un nivel de elevación espiritual tan grande como Moshe Rabenu. La diferencia básicamente entre Eliyahu Naví y Moshe Rabenu, que tiene muchas semejanzas, pero la diferencia, dice el Baal Akedat, el Baal del libro que se llama Akedat Yitzhak, lo que dice es cuál es la concepción o cuál es la definición, para decir de alguna forma, del proceso de muerte y de resurrección en el Yahadut. Y ahí hay una diferencia un poquito importante entre la opinión del Rambam con Mem, el Maimónides, y el Rambam con Nun, el Nachmanides. El Rambam con Mem dice de que cuando venga el Mashiach, lo que va a pasar es que va a haber Tchiat HaMetim, pero igual la vida va a seguir un sistema de vida igual, y la gente en algún momento se va a tener que volver a morir otra vez. Nada más, dice el Rambam, entonces, ¿qué chiste tiene revivir si uno se va a volver a morir? Entonces, el Rambam lo que dice es que nada más va a ser una situación natural en la vida, no es que se va a asumir que la desaparición física de alguien va a venir acompañada de un proceso de dolor, como hoy en día sabemos, y que la gente hace luto y todo eso. No, dice el Rambam, según se entiende, lo poquito que se escribe, porque nadie habla mucho de lo que va a ser cuando venga el Mashiach, de lo poquito que se entiende de los escritos del Rambam es eso, que él opina que no hay diferencia entre nuestra vida de hoy en día y la vida de Yemot HaMashiach, sino nada más Olam que Minago Noé, que el mundo va a continuar igual, nada más que no van a haber cosas malas. Y de ahí se entiende que entonces el concepto de una desaparición física no va a ser algo que esté mal. Pero el Ramban con Nun dice de que no va a ser así. Cuando venga el Mashiach, lo que va a pasar es que va a haber una, ¿qué palabra podemos utilizar? Perfección, ahí está. Que va a haber una situación tan perfecta del mundo físico que el mundo físico va a convertirse como si fuera en un mundo espiritual. Entonces, todas las cosas físicas van a tener un nivel de superación y se van a transformar en una cosa espiritual. Y eso es, en base a esas dos shitot distintas del Ramban y el Rambam, ¿quién tiene razón? No se sabe, son dos corrientes de filosofía distintas. Cuando venga el Mashiach vamos a ver cuál de las dos es la real. En base a eso podemos entender entonces que lo que pasa con Eliyahu Hanaví y lo que pasa con Moshe Rabenu, aunque no está escrito de manera abierta, es que ambos llegaron a un nivel de que lograron pulir su cuerpo de manera tan elevada de que la transformación o esa separación entre el cuerpo y el alma fue casi imperceptible. Por eso es que Moshe Rabenu Med Mitata Neshika, que es la mejor de todas las desapariciones, como dijimos ayer que Hazal nombran 903 tipos de desaparición, y la mejor es que la persona duerme y se va directo al Shamaim. ¿Por qué? Porque ese alma no tiene un arraigo a lo físico, porque toda la vida esa persona se dedicó a transformar lo físico en espiritual. Entonces, se va. Es como una persona se queda dormida, se quedó durmiendo. En cambio, cuanto más materialista la persona se vuelve, es como que hace una fuerza de gravedad que hace que la Neshama le cueste más trabajo poder subirse porque está muy arraigada a la parte física. Así explica el Baal Akedat Yitzhak sobre esta situación entre Eliyahu Hanaví y Moshe Rabenu. El Baal Akedat dice, Eliyahu Hanaví logró que su cuerpo sea suficientemente espiritual. Y él opina, como muchos otros Jajamim opinan, como el Radak y el Malbim y otros, dicen que lo que pasó con el cuerpo de Eliyahu Hanaví es que su cuerpo se transformó, se consumió, digamos, y se hizo un malaj. Por eso es que nosotros decimos que Pinjas ze Eliyahu. Ese es malaj Hashem, malaj Abrit, hubo una transformación de su cuerpo y su cuerpo se volvió una parte espiritual. Y eso es casi imposible de poder aceptar,
porque es cuerpo, es algo que se toca. Pero el Baal Akedat Yitzhak y otros mefarshim dicen de que cuando una persona logra una depuración tan grande de su cuerpo como la logró Eliyahu Anabí y en el caso de Moshe Rabenu, el cuerpo puede, cuando alguien tiene un tipo de neshama especial, es gente tocada con una varita mágica, como Eliyahu, que el Baal Akedat Yitzhak dice que el shoresh de la neshama de Eliyahu Anabí, y lo mismo dice Rabbi Tzadok Cohen Lublin, y lo mismo dicen sobre Moshe Rabenu, que fue el único que llegó su neshama a nivel de casi yejidá, de los 5 niveles de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, yejidá, niveles o de Hayá, Filu, tan elevados de que muy poca gente, o a lo mejor nada más ellos dos, lograron tener esos niveles tan grandes de que el shoresh de su neshama es tan elevado que logran tener esa depuración de su cuerpo muy alta, que lograron esa separación, incluso... Pero entonces, ¿cómo se explica que Moshe no subió pues, al Shamaim como Eliyahu? ¿Por qué él sí muere? Bueno, pero no, está muy bien tu pregunta, pero ¿qué es la muerte de Moshe? ¿Cómo fue la muerte de Moshe? Sí, mitad Neshika. ¿Y dónde está? ¿Quién se ocupó de su cuerpo? Hashem, ¿se entiende que Hashem fue el que se ocupó? Entonces, Hashem y los malajín se ocuparon de su... ¿Qué ser humano mortal vio el cadáver de Moshe? Nadie. Entonces se entiende, frente a eso se entiende que tuvo algo muy parecido a Eliyahu. Obviamente Eliyahu no era más que Moshe. Moshe tuvo la fuerza que ser más que Eliyahu, porque Moshe fue lo máximo en persona. Pero Eliyahu lo que logró es que le pase algo muy parecido a lo que le pasó a Moshe Rabenu, aunque con Moshe no dice eso, que sucede, RGB, no, dice de que él quería morirse como Aarón y como Miriam, y Hashem le dijo, ok, te hago este favor y te va a pasar igual. Pero obviamente de que no. Ahora, hay un pasú que dice, Beyashume Afar, entonces lo que Jajamim, lo que dicen así es que no en todas las situaciones del mundo es literal así, que el cuerpo le pasa cierto tipo de proceso. Cuanto más elevada es la vida que tiene la persona, el proceso es más elevado también. Y buscando un poco de bibliografía, vamos a ir a la época de la Gemara. La Gemara cuenta que Rabenu Akadosh, Rabbi Yehuda Anasí, fallece. ¿Sí? Él antes de fallecer sube los 10 dedos al Shamaim y dice el Boreolam. Él era muy rico, tenía una posición económica extremadamente holgada. Era tan rico que Jajamim describen su riqueza, no como la de Shlomo Amelech, pero algunas cosas parecidas. Por ejemplo, en la mesa de Rabbi Yehuda Anasí, en invierno habían cosas de verano y en verano habían cosas de invierno. Acá en México no estamos muy acostumbrados porque casi todo el año es casi todo el mismo clima y casi todas las frutas, menos, no sé, a lo mejor las cerezas y el lichi, son difíciles de conseguir todo el año, pero sandía me parece que hay todo el año, melón hay todo el año, piña hay todo el año, pero gente que vivió en países de extremo frío, o, por ejemplo, yo que vengo de Argentina, en Argentina es imposible, bueno, no sé si es imposible, pero Bismaní, si a una embarazada se le antojaba comer una sandía en mayo o en junio, no sé qué hacía, no sé, porque está muy difícil conseguir una sandía en pleno invierno de Argentina. O al revés, alguna fruta de verano, o al revés, alguna fruta de invierno en verano, no sé si hay mandarinas en verano. Hay frutas específicamente. En Israel también el clima es más extremo, pero Shlomo Amelech o Rabenu Akadosh, ambos que tenían posibilidad económica de traer frutas de lugares, de climas diferentes, en su mesa siempre había fruta de todo. Y él fallece y dice, Boreolán, tú sabes que yo todo ese dinero lo usé Leshem Shamayim, o yo no tuve ningún placer especial de eso. Alguien como Rabenu Akadosh, cuenta la Gemara, que él después de haberse muerto, regresaba a su casa todos los viernes en la noche para hacerle kiddush a la familia. Ahí se me presentó una pregunta lógica que se la tengo que preguntar a mi esposo, porque justo me olvidé. ¿Cómo es que alguien que no está obligado puede sacarle y dejo a alguien que está obligado? Nosotros sabemos que técnicamente eso no aplica.
no sé, él estaba muerto. Técnicamente, él venía a hacer kiddush hasta que una vecina los cachó, dice la Gemara. Pregúntenle a los esposos de ustedes, a los hijos, a los nietos, si no escucharon esa Gemara. Hasta que una vecina estaba, como que se le hacía un poco raro lo que pasaba. Entonces Rabbeinu Akadosh dijo, I'm sorry, a la esposa, no puedo seguir viniendo porque no me puedo evidenciar así. Pero sí hay Mora, casos. pero ¿cómo venía? ¿Venía en así. persona? Y no, se entiende que no, si estaba muerto. Pero lo veían. Ok. Sí, ¿Rabbeinu Akadosh? está muy cañón. Está muy cañón. Sí. No, además que es de justo, ¿por qué? Porque era muy Kadosh. Porque se llamaba Rabbeinu Kadosh. Él logró. Lo dejaron bajar. ¿Cómo? A él lo dejaban bajar. Y, o sea, también No, la nada familia... más por dejarlo bajar, porque él logró, a eso viene esto, el Bala Kedat Yitzhak también lo trae, él logró tener una vida tan espiritual que incluso después de que ya se separó de su cuerpo, él continuaba, es decir, él pudo continuar, ¿cómo puedo decir? Pero en el Olam Abba nos han obligados a decir Kiddush. Ya no existe. Bueno, esa es una pregunta que se me está ocurriendo ahora. Hay que Bebadai, que es una pregunta que salta a la vista, y Bebadai, que los mefarshim de la Gemara seguro la preguntan. ¿Cómo pudo sacarle de Jehová? A lo mejor él venía hacia Kiddush y su familia hacía Kiddush por aparte, ni lo yodan. Mi pregunta es, si él lo sacaba de Jehová a su familia, ¿cómo hacía eso? Eso no sé, eso hay que checar bien cómo es que se le dio permiso a él para poderle ochile de Jehová a alguien si él ya en el Olam Abba ya no está obligado a hacer Kiddush. Esa es una Belineder, voy a investigarla, Belineder, pero el ejemplo de Rabbi Yehuda Nasi, lo que quise traer es que hubo gente en la historia que le pasaron, no ni como Eliyahu ni como Moshe, obviamente, pero cosas parecidas a estas, en base a entender de que a mayor nivel de espiritualidad que la persona logra en vida, no se requiere de esa separación tan brusca entre la materia y el espíritu, porque ellos han logrado en vida transformar la materia en espíritu. Entonces, o por ejemplo, ¿no? Trajimos el ejemplo de Hanoch, y trajimos, en alguna ocasión hemos hablado de 4 personas que dice la Gemara, Shemetu be'etiosh el Nahash, que ellos en verdad no habían hecho ni una avera para meritar la muerte, pero se murieron porque por culpa que Adán y Jabal hicieron caso a la Nahash, existió el concepto de que tiene que haber un desprendimiento entre la materia y el espíritu. Entonces, se tuvieron que morir porque es parte de morirse, pero no les implicó ningún sufrimiento ni nada, porque no habían hecho averot. Me chequé quiénes eran, yo me acordaba nada más de 2, después ya me acordé cuando lo trajimos que uno era Amram, el papá de Moshe Rabenu, otro fue Binyamin, el hijo de Jacob Avinu. Nosotros lo habíamos traído en Naví cuando hablamos de un hijo de David que se llamaba Kilab, que Kilab era muy tzadik, un hijo de Mijal con David, que también dicen Hazal que él falleció de Be'etiosh Nahash, y el último es Ishai, el papá de David Amelech, que él también había llegado a niveles de espiritualidad muy, muy elevados. No sé, por ejemplo, otra cosa, cuando estaba buscando de Rabbeinu Akadosh, la Gemara dice de que el día que falleció Rabbeinu Akadosh, dice la Gemara, Bitla, que no hubo Kohanim ese día, porque los Kohanim Tiplú, los Kohanim se ocuparon de su entierro. ¿Y cómo? No, que un Kohen no puede ir al Beta Kebarot y no puede tocar a un cadáver que no es de su familia directa. Y ya vemos de que en el caso de Rabbi Yehuda Nasi, los Kohanim no se impurificaron. ¿Por qué? Porque él había llegado a un nivel de elevación espiritual tan grande que él no se consideró un producto que impurifique. Algo muy, muy raro, que es casi imposible de que estas cosas sucedan. Pero bueno, lo que nosotros queremos tratar de explicar un poquitito es qué pasa con el cuerpo de Eliyahu Hanaví. Según Roba Mefarshim, es que se desprende y el cuerpo se desintegra y él logra tener ese nivel de convertirse en malaj, como Moshe Rabbeinu hizo cuando falleció y cuando subió al Shamaim, o
Otra explicación es, la que dice la Barbanel, es que no, que Hashem le dio a él una capacidad de mayor vida larga, y él está en algún lugar físico hoy en día, en un lugar que se lo llama Gan Eden Tachtón, así como hay un Gan Eden en el Shamaim, en el mundo físico también hay un lugar que se llama Gan Eden, y que Eliyahu tiene su oficina ahí, y que por eso cuando cualquier persona requiere de su ayuda, él aparece de alguna forma. Es decir, algún concepto intermedio que opina la Barbanel, que es entre la opinión que se hizo Malach y que es un semi-Malach, vamos a decir, un mix entre ambas cosas, así opina el Abarbanel. ¿Sí? Por eso dice que Eliyahu Anabí se llama que es el Malach Abrit, ¿no? Del que él tiene que venir a testimoniar. Cuando tenemos un Brit Milá, dice Zekise, ¿no? Shel Eliyahu Anabí, Zahurlato. Entonces, más o menos una idea así, hay varias corrientes de distintas, qué es lo que pasa al final con Eliyahu Anabí. Ahora, en relación a lo del Brit Milá, que lo empezamos a hablar un poquito la clase pasada, que fue una condición para que los judíos puedan entrar a Eretz Israel y puedan salir de Mitzrayim, que los judíos se hagan el Brit Milá, se entiende perfecto cómo Eliyahu Anabí es el representante de esto, no por la acusación, sino por la vida que él tuvo. Si nosotros decimos, vamos a decir, la palabra Milá en Ibrit tiene la connotación de Milá como palabra, Mem Yud Lamed Hei, una Milá Tová o Milim Rabot es una palabra. Milá es también de Brit Milá, del lugar donde se hace Brit Milá. Y Milá también en la Torah la encontramos en un concepto abstracto, porque el pasuk dice, Umal Hashem Elokeja et levavcha, ve'et levav zaraja. Existe también un concepto que la Torah habla de hacer Brit Milá al corazón. Entonces tenemos un Brit Milá técnico que se hacen los bebés a los 8 días, Milá de palabra, y un concepto de hacerse Brit Milá al corazón, que es un concepto de hacer Teshuvah. Las tres cosas que se llaman Mal, Mem, Lamed. El Maharal de Praga, como le gusta mucho él buscar así la connotación de las palabras, dice, yo entiendo perfecto por qué las tres ideas son de la raíz etimológica Mem Lamed, de la Mul. ¿Por qué? Porque como dijimos una vez que hablamos sobre el rey, Mem es la preposición que se usa en Ibrit para decir que uno sale de un lugar. Ani yachati me abaicheli, y Lamed es la preposición que se usa para decir a o hacia. Entonces, mal es algo que requiere un movimiento de una cosa hacia una cosa. Es decir, nosotros venimos de un aspecto físico, pero toda la parte física de nosotras tiene que estar enfocada al lamed, a la para agarrar algo físico y llevarlo al tajnit. Por eso un melech se llama melech, porque agarra la sabiduría que Hashem le da y él es un transmisor nada más. Él agarra lo que Hashem le dice y se lo pasa a el pueblo. Ok, entonces en base a eso, lo que nosotros tenemos que entender es que el maut, la esencia de la capacidad que tiene la persona cuando habla, por ejemplo, que lo que hace es transformar en palabras un pensamiento, sería concretizar una idea en el momento que una persona la habla, porque la tiene la idea en la cabeza, eso sería un concepto abstracto, y yo quiero que la otra persona sepa lo que yo estoy pensando, entonces para que yo pueda compartir mi pensamiento con la otra persona, le tengo que poner un lenguaje. Eso es una milá de la palabra. El Brit Milá lo que hace es, agarra una parte física del cuerpo de la persona y la transforma, la hace rujanit, se cumple una mitzvah con esa parte de ese cuerpo, transformando, como poniéndole al cuerpo de la persona un sello de Hashem dentro del cuerpo de esa persona. Eso es lo que técnicamente hacen todas las mitzvot, no nada más la mitzvah de Brit Milá. Todas las mitzvot que los judíos cumplimos, kasherizamos la parte física y la transformamos de lo físico en lo espiritual. Cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando hablamos, en todos los aspectos de nuestra vida. Nada más que el Brit Milá es la única mitzvah que permanece sellada en el cuerpo. No es que se hace una vez y al otro día la vuelvo a hacer y al otro día... No, pero los tefilim y todas las cosas sería igual, nada más que uno se lo pone y se lo quita. Pero, y el Shabbat pasa una vez por semana y después se repite la otra semana. Pero el Brit Milá es algo que está como
sellado, vamos a decir, en el cuerpo de la persona. Para entrar a Israel y para salir de Mitzrayim se requirió ese requisito de Kedusha. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es una tierra tan Kedusha que no iba a permitir que entrara gente que no tiene esa capacidad de poder en su cuerpo, 24/7, 365 hasta los 120, llevar el testimonio, el sello de la presencia de Hashem en la vida de cada persona. Eso es lo que Eliyahu Hanabí de alguna forma quiso enseñarnos a nosotros cuando él se va a ir de este mundo y cuando él pasa por estos lugares, como dijimos la otra vez. Pero me parece que yo me olvidé de decir algunos detalles importantes. Dijimos que Bet-El, la ciudad de Bet-El, era donde pasaba la escalera, que Sulam, Mutzah, Barza, Berroyo, Magia, Shamaima, y que Jacob fue el que soñó ese sueño. Nada más no me acuerdo si lo relacionamos con la ciudad de Luz, que Bismanó sí hablamos mucho de Luz. Hoy nada más para ver cómo Boreolam, con su sabiduría infinita, las cosas en el Tanaj no son así de casualidad. Si nosotros volvemos, hacemos memoria y retomamos que antes la Torá testimonia que Bet-El era la ciudad de Luz. Y nosotros cuando hicimos una investigación de Luz, dijimos que Luz, aparte de llamarse la ciudad, el nombre de una ciudad, también se llama la vértebra, el huesito que está aquí atrás, que es el único que Nizón, que no pecó en el Het de Adama Rishon. Por eso se come Melavé Malká. ¿Por qué se hace la Seudá Reví de Melavé Malká? Aparte de despedir el Shabbat, ¿por qué se hace? Porque el huesito Luz se alimenta de la comida que uno come Mozaé Shabbat. ¿Por qué? Porque es lo que no se desintegra. No es una explicación real de desintegración, porque si uno agarra el huesito de Luz y lo quiere partir, lo puede partir. Y si hay gusanos y se lo comen, sí se lo comen. Es una interpretación, dice el Maharal Mi Praga, filosófica, de que no hay una completa desprendimiento de las cosas. Hashem deja algo aquí de lo físico donde agarrarse, vamos a decir de alguna manera, para que exista el tema de Tchiat HaMetim. Pero Luz también dijimos es una ciudad que estaba medio escondida en Eretz Israel, que la gente que vivía en esa ciudad no se moría. ¿Se acuerdan que dijimos que era toda gente que no decía nunca mentira? Hasta que apareció ahí un señor que vivía en otra ciudad y se casó con una chava de Luz, y él no entendía tanto la importancia de no mentir. Una mentirita piadosa, no pasa nada. Y una vez vino una vecina a buscar a su esposa, y a él le dio pena decir que la esposa se estaba bañando, y le dijo, no está. Y en un ratito después empezaron a morirse sus hijos, y cuando los Toshavim, los habitantes de la ciudad de Luz, vieron que se murieron los hijos, dijeron, tú mentiste. Luego se dieron cuenta, y dice la Gemara que la gente vivía tanto tiempo, que la gente de Luz, cuando ya no quería vivir más, se hastiaba de tanto vivir, se salía de Luz, se moría, y ya podía, pues si se quedaban ahí, y hablamos en su momento de lo que es la fuerza de la verdad, etcétera, etcétera. Y dijimos que esta ciudad de Luz, la Gemara dice que Sanjerib no la pudo destruir, y Nebuchadnezzar tampoco la pudo destruir. Tenía esa especialidad, vamos a decir, que hay en la ciudad de Bet-El, que me parece que eso no lo dijimos la semana pasada, de continuidad, de seguir, como Eliyahu Hanabí está haciendo todavía ahorita. Y después de ahí, nosotros nos fuimos a lo que es la ciudad de Jericó, que también explicamos que fue conquistada Meala Teba, y después el Yardén con esa separación. Ahora, en la historia, 3 personas partieron el Yardén. A ver, vamos a poner los conocimientos, pues si no se me van a dormir todas, apagan la cámara y después yo no sé si están, y aparte apagan el micrófono, no sé si están durmiendo, si están despiertas. A ver, ¿quién se acuerda de la historia? Bueno, ahora ya dijimos 2. Eliyahu Hanabí y Elisha. ¿Y hace mucho? Jacob Avinu. No. Kibemakli Abarti et Yarden, Atzodeket. Pero no, algo que en el Tanaj esté escrito abiertamente. Cuando Yoshua, ¿no? Eso, Yoshua. Yoshua Morá. Yoshua, Elisha y Eliyahu. Ahora, si tienen un papel, escriban los 3 nombres. Yoshua y Elisha, ¿en qué palabras se parecen? ¿En qué letras se parecen? Shin y Hei. Sin Ain.
Ambos tienen nombres de Hashem. Yud Kei Vav, Aleph Lamed. Y Eliyahu se robó de los dos nombres Aleph Lamed y Yud Kei Vav, ¿no? Ahí están los tres nombres de estas personas que en sus nombres está el nombre de Boreolam. Fueron las personas que son capaces de partir el Yardén. Son personas que logran partir el mar. Y nosotros hablamos la otra vez de que esta partición del mar implica la capacidad de poder partir lo físico. El Yam representa, dice el Maharal de Praga, lo físico es el único elemento que se adapta a cualquier recipiente que uno lo pone. Entonces, son personas que tienen un nivel de espiritualidad tan elevado que logran partir la materia, que logran separar las cosas, y no nada más separar las cosas, sino transformar la materia en espíritu. Que eso es el tajlit más grande que los Yudim tenemos que lograr al yedé que nosotros cumplimos Torah y mitzvot. La ciudad de Jericó me parece que lo único que me faltó decir es de que también tiene una relación directa en la parte espiritual, no nada más por la forma que se conquistó, sino que la Gemara dice que los korbanot, el ketoret que se hacía en Jerusalén, lo olían las personas y el ganado que se criaba en los alrededores de Jericó. Entonces hay una relación directa entre Jericó y el Bet HaMikdash, porque el ketoret que estaba en Jerusalén, su aroma tan bonito llegaba hasta Jericó. El olor, Jericó viene de la palabra reach también. El olor es una de las cosas que no fueron dañadas en el jet de Adán y Javá. Los otros sentidos fueron lastimados, el sentido del tacto, el ver, oír, todas las cosas fueron lastimadas cuando Javá le hace caso a Adán Arishon, pero no hay ningún pasú que diga que Javá olió el Etzadat. El sentido del olfato no fue tocado. Por eso es de que nosotros en Mozae Shabbat, bueno, por la Neyama Yeterá y todo eso, pero en Mozae Shabbat se hace una verajá especial por el olfato, porque esa no fue dañada en el jet de Etzadat, que lo que quiso hacer en la Hash, en el Etzadat, fue separar a la persona, que no le haga caso a Boreolam y que exista ahí mamash una intervención directa del Yetzer Hara dentro del cuerpo de la persona para que ahí sí, cuando fue el Etzadat, ahí sí hubo confusión total. Si no se hubiera comido, hubiera sido mucho más fácil la vida para nosotros en estos momentos y poder... Ahora, ¿qué quiere decir que no fue dañado? No hacemos nada como caparar. O sea, y pecó con eso. No pecó oliendo. No, oliendo no, pero con el tacto y el gusto sí. Correcto. ¿Y cómo fue dañado? ¿Cuál fue el resultado? No un daño que la nariz, que los ojos se le hicieron de una manera distinta o algo. Los elementos, los sentidos que utilizó la Nahash para convencer a Javá, sí se usó el sentido del oído, porque dice el pasú que ella escuchó, que vio Batar, que la fruta es bonita, Benehmad, y es agradable, y comió, y la tocó, la agarró y la comió. Pero el sentido del olfato no participó en el pecado. Eso es lo que quise decir. Por eso es un sentido que tiene de alguna forma una connotación también espiritual. Y ahora Eliyahu pasa por Jericó. No nada más por la conquista, sino que Jericó tiene un antecedente de espiritualidad, porque se olía, no es que se veía o se sentía, se olía desde Jericó el Corban Ketoret. ¿Sí? A eso viene esa relación. Pero bueno, la verdad podemos hablar mucho más, pero vamos a dejar aquí porque si no nos vamos a atorar aquí. Quisiera compartir con ustedes, ahora que ya Eliyahu va a desaparecer y que va a empezar la época con Elisha, cuáles fueron los 8 milagros que hizo Eliyahu Anabí, y Elisha se los va a duplicar. Los 8 milagros son los siguientes. Tenemos que remontarnos, a lo mejor esto lo teníamos que haber hablado en Melahim Aleph, pero como él se va ahorita en Melahim Bet, vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de cada milagro porque ya lo vimos. El milagro número 1 es finales de Melahim, bueno, después por el Yudhet por ahí, que Eliyahu decreta que no va a llover, que esa es una cosa que un humano nadie puede hacer porque son de las llaves que son maftejot, que nada más las tiene Boreolam. Y después otro milagro grande que él hizo es que cuando va con la señora Tzorfit, de una poquita cantidad de aceite y de harina,
se extiende esa cantidad mucho para que le alcance para comer para ellos tres, que en verdad casi no les alcanzaba, pero duró hasta el final del Rab. El milagro número 3, el milagro número 3 es que él revive a la hija al hijo de esta señora Tzofit, que al final resultó ser Yonah Anabí. El milagro número 4 es que él logró que Hashem baje un fuego del Shamaim para quemar su corbán cuando fue el evento del Ara Carmel, que él confrontó a los Yudim y les dijo, al Mataya Temposhim, Ashtea Seifir, y Mashemo Elohim Lejo Ajara, hasta cuándo van a estar brincando entre dos pensamientos, definan qué es lo que ustedes quieren. Y el número 5 es que él hizo que llueva, Hashem le dijo que tiene que hacer que llueva. Estamos hablando, el rey sigue siendo todo el tiempo Ahab. Y el milagro número 6 es que él pudo caminar durante 40 días a donde él fue sin comer y no tomar durante 40 días, con lo poquito que le habían dado los cuervos, él logró eso. El milagro número 7, a lo mejor hay mahloket, no sé, esto es yo lo que encontré de buscando en el Meam Loez. El milagro número 7 es que él, ahora en Melahim Aleph, hace bajar un fuego del Shamaim y se queman 2 veces los 50 soldados con suministro de 50 y otra vez 50 soldados con suministro de 50. Y el octavo es que él con su ropa separa el río del el Yardén, lo abre con la ropa de él, aunque fue su zhut y el zhut de Elisha, y ahora Elisha cuando va a regresar va otra vez a hacer ese milagro, Bizhut Atzmo, que también eso se llama, que es como que es el doble de Nebuá que él tuvo. Y ahora vamos entonces a continuar con lo que pasa con Elisha. Es decir, Elisha hace Abelut, empieza a gritar, Abi, Rejev Israelu para allá, tú eres como mi papá, eres la carroza del fuego y sus jinetes, tú nos enseñaste Torah a nosotros, creo que ya lo habíamos hablado. Vayare metaderet Eliyahu asher naflame alab, y él recoge la capa de Eliyahu que se le había caído y parte, bueno, él ya lo parte, toma la ropa y se regresa. Y hace una tefilá, un lamento muy fuerte, y dice, ahí Hashem, lo que Eliyahu, ¿dónde está? Estoy leyendo Melahim Bet, Perek Bet, Pasuk Yutalet, ¿dónde está el Hashem, que es el Hashem de Eliyahu? Que por favor venga, y gracias a eso se hace este milagro tan grande, Bizhutó. Y ahora se encuentra con los Bene Anevim, que muy interesante como Hazal dicen, cómo le dicen todo esto antes, le dice, Ayadata ki ayom Hashem lokeachet adoneja me aleja, ¿sabías que hoy Hashem te va a quitar a tu patrón, es decir, a tu rab, y que no era rab de ellos también? Dicen Jajamín, de aquí hacen derashá, que ellos tenían un nivel de nebuá muy superior, igual al de Eliyahu a Naví. Es decir, técnicamente Elisha no era el Naví más Naví de todos, pero Zahá, de que se continúe el legado de Eliyahu le llamé yo por acompañarlo, igual muy parecido a Yoshua, que en verdad de Yoshua no vemos en él una inteligencia superior a la normal o algo fuera de lo normal. Es Naglo y Amish Mitoja Oel. Era una persona que juntaba a los sefarim que la gente dejaba tirada en el colel y recogía las sillas y hacía orden y barría y estaba todo bien. Y Bizhut eso, el Zahá de ser el seguidor de Moshe Rabenu y de ser, está bien, no era tan grande, Pne Moshe Kejamá, Pne Yoshua Kalevana, etcétera, pero fue un líder muy, muy grande en el pueblo de Israel. Muy bien, entonces, la gente que estaba en Jericó ve lo que está pasando, los Bene Anevim, no saben ellos qué pasó con Eliyahu, creen que Eliyahu tuvo sus desapariciones como Eliyahu a veces tendía a hacer, que hoy estaba, 3 días no estaba, no mandaba ningún WhatsApp, no avisaba nada, entonces pensaron que a lo mejor era eso, y después dijeron a lo mejor se murió, lo atacó un león, o quién sabe qué fue lo que le pasó, y Elisha no quiso decir que él supo lo que pasó con Eliyahu, entonces les dijo, no lo busquen, trató de disuadirlos, ellos no se dejaron, lo fueron, lo buscaron, no lo encontraron, y ya Elisha les dijo, ven, yo les avisé que no vayan. Pero bueno, y vuelven y agarra la gente que estaba viviendo en Jericó. Y acá surge una pregunta, nosotros sabemos de que hay una prohibición de vivir en Jericó. Entonces lo que Jajamim dicen es que lo que no se podía hacer en Jericó es construir, como hizo Giel Betelí.
Pero si alguien vivía ahí, yo qué sé, tenía una casa de campaña, puso una tiendita ahí para estar, no estaba prohibido. Y había gente ahí en Jericó que vivía. Y la gente de Jericó le dice a Elisha, y aquí es, entonces vamos a empezar a enumerar los milagros de Elisha, pero a medida que los vamos estudiando, el milagro número 1 es que él parte el Jardín con la capa de Eliyahu Anabí. Y ahora viene el milagro número 2. La gente de Jericó se le acerca a Eliyahu Anabí, a Elisha, y le dice, Pasuk Yutet, Vayombru Anshe Air el Elisha, y Nena Moshava Ir Tov. A nosotros nos gusta mucho vivir aquí en esta ciudad, Kasher Adoni Roe, como tú estás observando, Ve'amaim Raim, Ve'aretz Meshakalet. Nos gusta vivir acá, nada más las aguas están envenenadas, las aguas están mal, y por culpa que las aguas están mal, la tierra no está logrando dar frutos, mata a sus habitantes. Entonces, ¿cómo es que una persona puede decir, estoy viviendo en un lugar bonito, nada más que las aguas están envenenadas y la gente se está muriendo? Es decir, ¿cómo puedes describir el lugar donde tú vives como algo bonito si se está muriendo la gente porque las aguas están envenenadas? Entonces, Jajamín dicen, y Rashina más trae una cosa, dice, de aquí se aprende, de este pasuk se aprende, que una persona genera un cariño especial por el lugar a donde uno vive, incluso si ese lugar donde uno está viviendo le está haciendo daño, la persona no le cuesta desprenderse de donde uno vive, se genera un apego a la ciudad donde uno vive. Entonces la Gemara dice, Gen Makom al Yoshvav. Hay 3 simpatías, 3 gracias que Hashem puso en el mundo. Gen Makom al Yoshvav, el lugar que uno genera como un apego, una simpatía que uno siente por el lugar donde uno vive. Gen Ishal Ba'ala, Baruch Hashem. Los maridos, Baruch Hashem, los pone, bueno, en mi caso, medio ciegos para que no vean otras cosas. Entonces, si continúa la gracia del esposo con su esposa, aunque ya tienen muchos años de casados, le sigue gustando, aunque está canosa y está arrugada, etc. Oye, al revés también. Y Gen Mekar al Mekar. La simpatía que se le genera a una persona cuando una persona compra algo. Cuando una persona adquiere una cosa que le costó trabajo comprar, yo que sé, se compró una falda, se compró una ropa, hay una simpatía que se le genera a uno con esa cosa recién comprada. Por eso es que Jajamín permiten que si viene una persona que se acaba de comprar algo y te muestra, mira, esta ropa que me compré, ¿te gusta? Y a ti no te gusta, puedes decirle sí. Sí me gusta, no hace falta que le digas, wow, es la ropa más hermosa que vi, porque eso ya es mentira, pero esa mentirita de decirle sí me gusta, especialmente si no la puede regresar, porque se fue de shopping y no hay que y la compró con el 50 más 20, con el 10 más el 15, entonces ya no le regresan nada, por supuesto que no le puedes hacer sentir mal de que no te gusta lo que compró. ¿Y cómo es este milagro? Elisha va a curar las aguas de Jericó. Lo que va a hacer es, Pasukha, Bayomer, que Julit Elohit Hadashá, tomen un jarrito nuevo, Besimu Sham Melach, y pónganle ahí sal. Eso dicen Hazal, aquí fue un Nes Betoch Nes, porque él le puso sal a las aguas, y fue al Motzamain, fue donde nace el río este, Vayashlech Sham Melach, y aventó ahí sal, Vayomer Ko Amar Hashem, Ripiti la Maele, ya están curadas, Lo Yeh Misham Ot Mavet Umeshakalet. Y Baruch Hashem ya no va a haber más un daño que producían la gente, y la gente ya, gracias a este milagro tan grande que hace Elisha, se dejó de morir. Vairapu Amaim, y las aguas se curaron, Ada Yomazé, Kidvar Elisha Asher Diber. Y Elisha empieza su proceso de ser Naví abiertamente ahorita, como muy parecido a como Shmuel era Naví. No se quedaba él estancado en un lugar, no tenía una oficina principal y que de ahí la gente venía con él. Él fue un Naví que recorría, él iba hacia la gente como hacen los grandes líderes del pueblo de Israel, él va hacia la gente, no la gente va hacia uno. Vaya al Misham y está volviendo ahora todo su camino de regreso. Entonces nosotros dijimos, bueno, no Bediú, pero va a hacer y va a ir de Jericó, va a ir a Betkel, Beú Oleva Derech, y ahora viene el tercer milagro que va a hacer Elisha. Él está caminando en el camino, Unearim Ketanim, y aparecen
si vamos a traducirlo literal, son muchachos, no eran ningunos muchachos, eran grandes, pero tenían segel de tontitos, menuarim mina mitzvot, na'ar, aparte, quiere decir, ¿cómo se dice esto cuando uno hace así con la ropa? Sacudirse, ¿no? Sí, sacudirse, estaban sacudidos de mitzvot. Eran reyaim, eran personas que no cumplían mitzvot. Na'ar es muchacho, jovencito, un lashon que a veces la Torah utiliza, no por desprecio, Hasbe Shalom, al contrario, la juventud es algo muy lindo, pero a veces hace cosas que no tienen mucho segel. Estos eran adultos que no cumplían Torah y mitzvot, por eso dice Rashi, menuarim mina mitzvot, estaban personas que no eran buenas, y se empezaron a burlar de él, salieron de la ciudad con él, y le empezaron a decir, ale kereach, sube pelón. Técnicamente, no es que él era pelón mamash, pero a comparación de todo lo velludo que era Eliyahu Anabí, que incluso en el Perek Aleph, cuando estas personas no lo conocen a Eliyahu y se encuentran con él y van con Ahaziah y le dicen, nos encontramos con un tipo que tiene mucho pelo y tiene un cinturón, que era Eliyahu Anabí, a comparación de él, Elisha era como si fuera pelón. Entonces le dijeron, sube pelón. Estaban muy furiosos con Elisha. Dicen Hazal, ¿cuál es el motivo? Porque ellos, como todas las personas que aprovechan circunstancias de la vida, como ahora en la pandemia lo hemos visto clarísimo, que un tapabocas antes del 15 de marzo, no sé cuánto salía, ¿medio peso? A partir del 15 de marzo, no sé, 5, 10, 15, 20, 25, no sé, el KN95 llegó a valer 110 pesos la pieza, 110. Entonces, estos señores, cuando vieron que en la ciudad de Jericó el agua estaba envenenada y la gente tiene que tomar, se les ocurrió un business buenísimo, se volvieron aguateros. Entonces, se volvieron aguateros, traían agua, el agua que generalmente a lo mejor vale 10, 15 pesos el litro, ahora valía 45 pesos el litro y la gente tiene que comprar agua porque sin agua la gente se muere. Y ahora que Elisha les curó el agua a los de Jericó, ¡pum!, se les acabó el business. Entonces estaban muy, muy enojados con Elisha. Y vamos a terminar con esto. Baifen a Harab, y se volteó, es decir, vio por Ruach HaKodesh que de esta gente no va a salir ninguna persona Baal Teshuvah que valga la pena que ellos sigan viviendo, y los miró, los maldijo. Vamos a estudiar en la próxima vez qué le pasa a Elisha. ¿Por qué? Porque le dicen pelón, los tiene que maldecir, y salen dos osos con su hábitat. Los osos vinieron con el bosque, así aparecieron, ¿no? Dos osos con su bosque en Jericó, que es medio desértico, Batebakenamem, y se comen a los 42 señores Reshaim que estaban maldiciendo a Elisha, y de ahí él se va a Shomron, donde él básicamente va a estar con el Malhut de Israel, tratando de que hagan Teshuvah, porque la gente de Judá era bastante mejor, se conducía con mucho más Yirat Shamayim que la gente de Israel. Entonces, por ahora vamos a parte el Yardén, 2, cura las aguas de Jericó, 3, ¿cuál era el tercero? Espérame, aquí está. Castiga a los 42 Reshaim estos. Van 3 milagros que hace Elisha. Besat Hashem, el próximo shiur vamos a ver en profundidad qué representa esto, lo de ser pelón, etcétera, etcétera, los osos y todo eso. Muchas gracias, nos escuchamos Besat Hashem mañana en Mishle. Un beso, bye bye. Muchas gracias, Mora, bye.